A Roberto Azpiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gracias, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, a su orden. Bienvenido, gracias Roberto. Este acuerdo con Europa, la posibilidad cierta, ¿cuál cree que debe ser, es o será el camino para llegar hacia ese mercado importante en el mundo? Gracias, Javier. Yo entendería que después del pronunciamiento del presidente Correa en Alemania, en general en los otros países europeos que visitó respecto a retomar la negociación, el siguiente paso sería que Cancillería, a través del Viceministerio de Comercio Exterior, reúna a las distintas instituciones públicas que tienen que ver con el proceso, dígase el Ministerio Coordinador de la Producción, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industrias, Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, entre otros, para efectos de ver en particular, diría yo, con sentido prioritario, los obstáculos que han impedido retomar formalmente el proceso hasta este momento. Me refiero al tratamiento que tendría en la mesa de servicios el tema de los sectores estratégicos de la economía, que por efectos de la excepcionalidad prevista en la Constitución implicaría una limitación en cuanto a que la inversión privada europea pueda acceder a estos sectores. Eso por un lado. Por otro lado, en la mesa de compras públicas, mecanismos igualmente con jerarquía constitucional que de alguna manera tienden a privilegiar a la empresa ecuatoriana en cuanto tiene que ver con estas compras públicas. En cuanto se refiere, los europeos de alguna manera están dispuestos a considerar plazos en el marco de los cuales se daría algún privilegio en el tratamiento de compras públicas a las empresas ecuatorianas, pero esto tendría que ser de alguna manera desmontado en el tiempo. Entonces, en definitiva, este grupo de trabajo interno del gobierno tiene que trasladarle al presidente Correa las distintas propuestas en cuanto a estos temas que han venido trabando la negociación para efectos de poder volver dentro de un plazo perentorio que nosotros entenderíamos podría ser en cuestión de semanas, retomar la negociación y concluirla en 2 rondas, una en Bruselas, otra en Quito. Lo más rápido posible, ¿no? Sí, lo más rápido posible, sobre todo recordando, Javier, que esta negociación inició en septiembre de 2007, durante este gobierno, es decir, cuando iniciaba, y hasta la presente fecha han transcurrido cerca de 6 años, y según lo ha reconocido el propio presidente Correa durante su última visita a Europa, no hay motivo que justifique el continuar con la negociación en compás de espera, sin concluirla, sin cerrarla, cuando estos pocos temas muy acotados que han impedido que esto concluya, pues pueden tener una solución con la decisión política correspondiente. Esa es la expectativa que nosotros tenemos como sector empresarial. Ahora, ratifíqueme una cosa, Roberto, ¿el 33% de las exportaciones ecuatorianas van a ese mercado? Sí, las exportaciones no petroleras, el histórico es alrededor del 30%, lo que convierte a Europa en el mercado número 1 para todo lo que son, como digo, las exportaciones no petroleras, y desde nuestro punto de vista es un mercado que por su capacidad de consumo, los europeos tienen alrededor de $35.000 per cápita año, lo cual, a pesar del escenario de crisis, significa el mayor mercado mundial desde el punto de vista de la demanda. Y evidentemente hay complementariedad con la producción exportable ecuatoriana, toda vez que históricamente nosotros hemos tenido superávit comercial sostenido con Europa, exceptuando el año pasado, porque desgraciadamente la crisis que ha venido atravesando la Unión Europea, particularmente algunos países como Italia y España, que son entre los principales socios comerciales del país dentro del ámbito comunitario, ha determinado de que la tendencia a crecimiento haya mermado y esto haya derivado en un pequeño déficit comercial. Pero repito, históricamente nosotros con los europeos siempre hemos tenido superávit. Ahora, leo esta mañana en Diario Expreso, en la página 5, un análisis sobre el acuerdo con Europa, la situación o el panorama como tal. ¿Es cierto que se requiere reformas para llegar a un acuerdo con Europa o no? Nosotros pensamos que no, es cuestión de decisión política. El tema de la excepcionalidad de los sectores estratégicos de alguna manera a través del acuerdo puede manejarse de manera tal de que no signifique una restricción. Sabemos perfectamente que la política pública está orientada a que en sectores estratégicos como petróleos, minería, electricidad y telecomunicaciones, los capitales que desarrollen esos sectores
sean capitales de ámbito privado, toda vez de que no hay disponibilidad de capitales estatales para efectos de impulsar ese desarrollo, de manera tal de que es un tema que tiene que aterrizar y evidentemente hay que mirar cuáles podrían ser las fórmulas que permitan una salida a esa suerte de impasse, pero nosotros no lo juzgamos insalvable, más aún en circunstancias de que, como decía, la política pública en estos sectores está orientada a promover la atracción de inversión extranjera, que es justamente el mensaje que el presidente Correa de manera reiterada ha manejado, particularmente ante los empresarios alemanes y los empresarios italianos. ¿Cuándo cree usted que podría ser viable tener algo ya concreto? Estamos a abril, ¿verdad? Concreto, digo yo, como que les permita a ustedes ver esa luz al final del túnel. Bueno, como le decía, internamente Cancillería ecuatoriana está liderando un proceso para analizar los obstáculos y proponerle al presidente Correa cuáles serían las soluciones. Entendemos también que en paralelo, a través de las instrucciones impartidas por Berlín a Bruselas, en la capital comunitaria se está trabajando también en cuanto a retomar el proceso. Entendemos que el representante comunitario en Quito ha sido llamado justamente a Bruselas para consultas sobre el particular, y todo esto pues da cuenta de que a consecuencia del pronunciamiento del presidente Correa se ha generado ya toda una dinámica que debería desembocar, entenderíamos nosotros, en el curso de mayo, a más tardar, la definición de estas falta para cerrar la negociación. Roberto, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Buen día. Gracias a Roberto Aspiazo, quien es el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.